Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Estamos ahí en Eclesiastés 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas para mí, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por tanto, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol? Mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol, mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad.
No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Acá vemos esta palabra que nos habla el libro del predicador, el hombre más sabio que hubo sobre la faz de la tierra, aparte de, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. El rey Salomón. El rey Salomón en parte de su discurso usa esta frase: ¿quién se cuidará y se vestirá mejor que yo? Hablando del tiempo, ¿no? En el tiempo él decía: ¿quién se cuidará y se vestirá mejor que yo? Era el hombre más rico, el más sabio, tenía todo lo habido y por haber en su tiempo. Y él lo decía: ¿quién se vestirá y se cuidará mejor que yo? Pero aún con todo lo que tenía, decía que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Cuando usted ve el final de este libro, en el capítulo 12, el mismo predicador declara lo siguiente: en el versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios, dice el predicador, porque esto es el todo del hombre. Amén. El todo del hombre es ¿qué? Temer a Dios. Aquí la Biblia, la palabra, expresa este texto en el versículo 13 y dice: conclusión del discurso. Todo está dicho. Respeta a Dios y guarda sus mandamientos, pues en eso consiste ser persona. Amén. Y esto es tremendo, porque esto me lleva a mí a las palabras de Jesús. Jesús dijo que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. En eso no consiste la vida. La vida del ser humano no consiste en esto. Pero cuando el predicador habla de esto, habla de que todo va siendo vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque hay un mal grande delante del ser humano. Por eso cuando Cristo vino, lo que se decía del Mesías era que iba a abrir los ojos de muchos, que mostraría, que muchos verían lo que nunca habían visto. Cuando uno va acá a esto que está diciendo Salomón, uno ve que hay en el versículo 24 del capítulo 2, él dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y sigue diciendo Salomón: porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para dárselo al que le agrada a él. Esto hace Dios una y otra vez. Esto es algo que a veces nosotros leemos y leemos y leemos y no vemos la importancia de esto. En esto consiste que nosotros seamos seres vivos. ¿En qué consiste la vida del ser humano? En esto, en entender a nuestro Creador, en entender al Señor. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere? El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque Dios traerá toda cosa a juicio. Él juzgará todas las obras del ser humano, de aquel que no cree, del que es ateo, del que no es ateo,
del que es evangélico, del que es católico, de todo. Dios va a juzgar las obras de todo. Y ese juicio va a ser en base a ¿qué? A lo que Dios dice, no como a veces escuchamos personas diciendo que yo le diría esto a Dios, que Dios no puede hacer eso, porque se ponen como que tienen algún valor o algún derecho, ignorando que el ser humano nada es, del polvo es y al polvo volverá. Dios, lo que Dios dio, Dios lo quitó. O sea, el Espíritu Dios lo dio y el Espíritu volverá a Dios. ¿Sí? Esto es algo que nosotros entendemos en base a lo que Dios dice. Pero muchas veces andamos y no entendemos esto. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando tanto por cosas que con el uso se deshacen, con el uso pasan de moda, con el uso se dañan, con el uso van pasando. O sea, porque las cosas pasan, pero hay algo que queda. Y cuando nosotros vemos la predicación del Evangelio, nosotros vemos que el Evangelio nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa con el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. Jesús dice, mira, en Juan en el capítulo 12 de Juan, dice en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Aquí vemos que Jesús le dice a sus discípulos, cuando estos griegos lo estaban buscando, Jesús dice que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si nosotros entendemos esto, sabemos que Jesús iba a ser glorificado cuando fuese crucificado, muerto y después levantado de los muertos. O sea, tenía que pasar por esas situaciones. Por eso Jesús dice, el que ama su vida en este mundo la perderá, pero el que aborrece su vida para vida eterna la guardará. ¿Por qué? Porque tiene su mirada en cosas mejores que estas. Y esta es la diferencia. El apóstol a los Hebreos habla de que Jesús tenía puesta la mirada, él menospreció la cruz y el oprobio porque tenía la mirada puesta en el galardón, amén, en la recompensa. Él todo esto lo tuvo en poco. ¿Por qué? Porque tenía por mejores promesas lo que creía. Por eso es que cuando Él consuma todo, Él consuma es la fe, la fe. Entonces, vemos nosotros que Jesús le dice a sus discípulos que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Nosotros cuando hablamos de esta palabra muerte para muchos es el final. Pero cuando Jesús viene y nos habla a nosotros, nos dice que el que esté en Él, si muere, vivirá. El que está muerto, vivirá. O sea, la muerte para el creyente es simplemente una transición, algo por lo que hemos de pasar naturalmente, pero no es algo donde nos quedamos o algo donde nosotros vamos a pasar un tiempo, no, es algo transitorio por donde pasamos los creyentes. Pero cuando usted habla en el mundo de la muerte, para muchos la muerte es el final de todo. Hay gente que dice, bueno, disfruta la vida porque después de esta no hay otra. Para ellos, porque esta es la diferencia. Esta es la diferencia. El creer a Jesús nos da a nosotros algo diferente. ¿Y qué nos da? El agradar a Dios. ¿Y qué hace que agrademos a Dios? Que Dios
nos dé a nosotros la capacidad de disfrutar las cosas. Si usted va al libro de Jonás, Jonás en su capítulo 2, Dios es bueno y es maravilloso. Jonás capítulo 2 dice, acá vemos nosotros que está Jonás cuando fue lanzado por los hombres al mar, y dice acá la oración de Jonás. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y esto es precisamente el tema que está hablando el predicador. Y aquí está diciendo Jonás, en toda su situación, porque no hizo la voluntad de Dios, que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es lo importante entender acá? Este privilegio que Dios nos da a nosotros cuando nos acercamos a Él. Dios creó toda esta tierra, todo este mundo y todas las cosas que nosotros podemos mirar, pero las obras de Dios nadie las puede conocer sino solamente Dios y el que Él quiere mostrárselas. Dios le muestra sus obras al que cree en Él y puede ver las obras que Dios hace una y otra vez. ¿Sí? Aquí Jonás está diciendo que los que se desvían siguiendo vanidades ilusorias. Esta palabra vanidades es algo que es transitorio, que no tiene valor alguno, que es algo que pasa. Ilusorio es algo que tú ves, pero no es a ciencia cierta, así. Eso es algo ilusorio. Y son cosas, mira, cuando tú dedicas tu trabajo a todas las obras que están debajo del cielo, dice el predicador, que el final de ellas es vanidad de vanidades. Nosotros tenemos este libro tan hermoso que es el libro del predicador en la palabra y muchas veces no prestamos atención a la experiencia que él trata de acercarnos a nosotros. Él como el hombre más rico, el más sabio, el que todo lo probó, en todo lo que hizo, lo que halló al final fue vanidad de vanidades. Entendió que no había nada mejor para el hombre que buscar de ser agradable delante de Dios. No había nada mejor. Jesús lo dijo de esta manera, el que pierda su vida en este mundo por mí, por el evangelio, para vida eterna la reservará. Pero el que la gane para él, la perderá. ¿Por qué? Porque el vivirla para nosotros es vanidad, no tiene valor alguno. Pero cuando la vivimos para Dios, Dios promete grandes cosas a los que le sirven. Amén. Por eso Jesús dijo, el que me sirviere estará donde yo esté. Y esta es la bendición. Mira, uno ve el tiempo se hace corto, las situaciones pasan rápido. Todas las cosas uno las ve y las cosas son así como la neblina, dice Santiago, que la vida es como neblina que pasa. Ciertamente, la vida del hombre pasa muy rápido. Tú recuerdas los tiempos pasados y en un instante recuerdas cosas que sucedieron hace muchos años, pareciera. Pero el tiempo corre rápido, corre rapidísimo. O sea que la vida se va en un momento. Se va en un momento. Este hombre estaba hablando acá y este hombre estaba contando de cosas y decía que él en el tiempo estaba como quería, pues. Tenía todas las cosas, pero ya en el tiempo siguiente que venía, ya él no iba a estar, su memoria iba a estar en el olvido.
y que eso era vanidad. Todo lo que él hizo no sabía quién lo iba a disfrutar, si iba a estar, si era un necio, si era sabio, si lo iba a hacer bien como él lo hizo o no. O sea, porque el tiempo pasa. No ves, se levanta una nueva generación, es la que va quedando. Y es así, ya hay personas que ya están, como dice allí, que las muelas están cayendo, se empieza a llegar el tiempo oscuro, ya el hombre se acerca a su morada eterna. Y es esto, porque la vida pasa rápido. Entonces, Él quiere enseñarnos esto, que es una vanidad, pero una vanidad que nosotros debemos aprovechar muy bien. ¿Para qué? Para ser agradable a Dios, para agradar a Dios. Es esto. Porque Dios ha dado este trabajo para que el hombre se ocupe en él. Para que el hombre entienda que no hay más aparte de esto. O sea, que aparte de esto solo está Dios. Para que lo que pueda hallar después de esto es solo Dios. Y esto es de entenderlo. Esto no es simplemente decirlo. Esto hay que entenderlo. Hay que comprender lo que Dios busca en nosotros. Porque Dios nos da el entendimiento de lo que Él hace cuando le creemos. Si tú no le crees, no le buscas y no le prestas atención, Dios sencillamente oculta sus obras de ti y pierdes el tiempo y te ocupas en vanidades. Y ocupas tu trabajo, toda tu fuerza, tus ganas y tu ánimo en cosas que realmente no tienen valor alguno, porque van a perecer. Es así. ¿Cuántas veces no hemos hablado de personas que han trabajado toda su vida, han muerto y han dejado el dinero y el dinero termina disfrutándolo gente que no tiene nada que ver con ellos? Uno se queda impresionado de cosas que uno ve a veces. Gente que tanto cuidan algo y después ni familia de ellos disfrutan eso que ellos cuidaron tanto. ¿Por qué? Porque es esto, es una vanidad lo que hay en el mundo. Y el hombre tiene que entenderlo. Hay gente que se preocupan y trabajan tanto por obtener cosas y descuidan a sus hijos, descuidan a su familia y no entienden. A la final, lo que Dios les da, que dé más valor, lo pierden por vanidades. Por vanidades, porque la bendición del Señor son los hijos. Es tremenda, esa es la bendición del Señor para nosotros, los hijos. Allí Dios nos bendice y es de entenderse, es de entenderse. Es un trabajo, pero un trabajo que es bendecido por Dios. ¿Sí? Muchas veces gastamos nuestro tiempo y no entendemos que Dios al que a Él lo agrada, le da todas las cosas. Es tremendo. Tú te pones a ver David. David amaba a Dios. Saúl, Dios lo llamó a ser el rey también, pero no amaba a Dios como David lo amaba. Y vemos la diferencia de los dos reinos. Vemos la diferencia de lo que hace Dios por David. Deja a su hijo Salomón para que sea el reino de la paz, el rey de Salem, el rey de paz. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. O sea, es una bendición el realmente uno dedicar su tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque es entender que realmente estas cosas son vanidad de vanidades. Cuando tú te ocupas por algo y tú ves que lo tienes y aplicas sabiduría a aquello, tú te das cuenta que después ya ese interés en ese algo tú lo vas perdiendo. Y ya tu vista, como dice la palabra, como no se sacia de ver, empieza a fijarse en otras cosas. Eso algo nuevo que aún no has alcanzado, cuando lo alcanzas, va a pasar por el mismo proceso que pasó esto, que ya hoy para ti, tu interés no lo tienes, perdiste el interés de aquello. Eso también en su tiempo igual perderás el interés sobre eso. ¿Por qué? Porque todo es vanidad, dice el predicador, es una realidad. Pero la vista no se sacia de ver. El error de nosotros como personas es que a veces nos dejamos guiar por la vista, por las cosas materiales.
Y allí está el detalle. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay necedad en el corazón del hombre, dice Salomón. Hay necedad. El hombre le cuesta entender, porque ¿qué hacía que Salomón viera estas cosas? La sabiduría que tenía. Hacía que él mirara estas cosas. No era que él lo miraba porque él era muy inteligente, no, porque Dios le había dado sabiduría. Ahora Santiago dice que si alguno está falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual nos las da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué hacemos nosotros con esta sabiduría? Entendemos el porqué de las cosas. Porque mucha gente fracasa en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no entienden que al Señor se le cree según su palabra. Entonces vienen a ocuparse de una obra en el Señor, como teniendo una obra en el mundo, y así no funciona. Cuando Dios nos llama realmente a lo que Él preparó desde que fundamentó el mundo, porque eso es lo que hace el creyente. ¿Quién es el creyente? ¿Quién es la iglesia? El pueblo de Dios, que Dios desde la antigüedad trató de formar con Israel. Israel desobedeció y el reino fue traspasado. Jesús dijo, el reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Esa gente es el cristiano, el creyente, el que Cristo perdonó. Ese es el que produce los frutos del reino. Ahora dice Pablo a los romanos que el reino de Dios no es bebida ni comida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es tremendo, porque cuando uno lee esto, uno se da cuenta de las cosas que realmente Dios ha querido hacer desde el comienzo con uno, el ser humano. Dice aquí Salomón cosas que cuando nosotros las medimos según el humanismo, la moralidad del mundo, nosotros vemos que son injustas. Bueno, Salomón cuando las habla, también las sitúa en ese sentido para que lo entendamos humanamente. Dice las desigualdades de la vida. Hay justos que perecen como injustos. Entonces, él habla de las desigualdades, pero realmente no son desigualdades porque Dios juzga rectamente. Sí, es el mismo carácter del ser humano que está en una humanidad que no entiende que es creada por alguien. Hay un creador que creó todas las cosas por él, por medio de él y para él. O sea, él las creó para que esas cosas fueran para él. Para él, nosotros somos para él. Para la alabanza de su nombre, para su gloria, para su honra, para que le exaltemos, para que vivamos para él. Cuando él creaba el mundo, dice la palabra que los aves, todos alababan a Dios, los ángeles, todos lo alababan por lo que él hacía, por esas grandes obras que él hacía, porque él es el creador. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros sabemos, según lo que la palabra nos enseña, que no es simplemente venir yo y tratar de vivir una religiosidad, no es entender que Dios es un Dios creador, es un Dios de propósito y Dios tiene con nosotros proyectos, cosas que Él quiere hacer, porque Él es creador. O sea, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes proyectos, tú tienes visiones, tú, dependiendo en el tiempo que llegaste, en la edad que tienes, en las cosas que tienes en mente, tú tienes tus cosas, pero cuando tú vienes a Cristo, la misma palabra lo dice, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablamos día atrás del joven rico. Jesús le dijo, deja todo lo que tienes, anda, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, le estaba diciendo que cancelara su vida pasada y le siguiera. Cuando vemos cómo sus discípulos llegaron a él, muchos dejaron las redes porque estaban pescando y siguieron al Señor. Mateo estaba cobrando impuestos, dejó todo y siguió a Jesús. Esto habla de lo que nosotros como creyentes hacemos. Por eso nuestra vida ahora es diferente.
Cuando uno vive las cosas que vive, uno tiene las cosas que tiene, es porque tiene un Señor que dictamina lo que tú vives y un Señor que provee para que tú tengas. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque tu vida realmente pertenece a Él. Y allí es donde todo se fundamenta. Porque cuando uno ve muchas veces, hay gente que van a las iglesias y dice, bueno, pero Dios a mí no me bendice. Pero es que Dios no bendice a una persona por ir a la iglesia. Dios bendice al que permanece. Dice que, vamos a ir al Salmo 1 para que veamos esto. Salmo capítulo 1. Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Ahí vemos todas las bendiciones y a veces venimos a la iglesia y pensamos que esas bendiciones son para nosotros porque venimos a la iglesia. Y no es así, porque eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Pregunta número 1, ¿andas en consejo de malo o andas en los consejos del Señor? Segundo, ¿andas en camino de pecadores? ¿Cómo es andar en camino de pecadores? Bueno, andar con gente que no tiene Cristo. Tan sencillo como es. Andar en sus maneras, en sus formas. Porque a veces pensamos que simplemente al venir a la iglesia ya tenemos como un aura que nos protege. No entendemos que Dios nos llama y nos dice, salid de en medio de ellos y yo los recibiré. Y ustedes me serán mis hijos y yo seré su padre. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Entonces dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto habla de que todo lo que hacemos, lo hacemos según lo que Dios dice. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Amén. ¿Por qué será un árbol plantado junto a corrientes de agua? Porque realmente lo que hace en su vida está de acuerdo a lo que Dios quiere. Es así. Esto es lo que está diciendo Jonás. Jonás en un momento Dios le dijo que fuera a hacer algo y él desistió porque él pensó otras cosas. Y lo vemos en el capítulo 4 cuando él le dice al Señor, no era esto yo lo que decía, por eso me fui para allá. Porque sabía que tú ibas a perdonar a esa gente. Entonces él no quiso hacer aquello. ¿Por qué? Porque esperaba otras cosas y no lo que Dios iba a hacer. Entonces, él dice en ese capítulo 2 que los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, porque es lo que el predicador quiere que entendamos. El predicador dice que Dios le da el trabajo de recoger todo al pecador. ¿Para qué? Para dárselo al que lo agrada a él. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el que lo agrada a él puede vivir como vive el pecador, pero él no quiere hacerlo para agradar a Dios. ¿Se ve? Porque el pecador no está hablando de un pecado en específico, está hablando de alguien que no tiene a Dios. Ese es el pecador. El pecador es el que no tiene a Dios, el que no le cree a Dios. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. ¿Por qué? Porque sus caminos son los que él piensa que son caminos. Por eso vemos gente arrogante delante de Dios, que a veces tú le vas a hablar de Dios y tienen actitudes terribles, actitudes tremendas, que uno dice, ¿por qué? Y uno en su corazón le da es tristeza, porque uno sabe cuál es el final de esa gente. Son personas ilusas que no saben dónde están parados. Cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo lo que había era una cantidad de gente ciega que no veían, que no sabían ni para dónde iba.
¿Y por qué no sabían? Porque necesitaban la luz que es Jesús. Jesús nos abre la vista para que veamos lo que realmente interesa. Cuando tú ves a Jesús en este mundo y tú ves la vida que Él vivió, diría un impío, no, pero diviértete, Jesús, que tanto estar por ahí con esa gente, esos ciegos, esos pecadores, anda para las bodas, anda para las... Dice el predicador, es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta. ¿Por qué? Porque cuando vemos ese muerto ahí en la urna, sabemos que ese es el final de todos. Aleluya. Y el que entiende esto sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Nosotros sabemos que un día nosotros tendremos que abandonar también esta vida. Si el Señor no ha venido, tenemos que morir en esta carne como todos mueren. ¿Para qué? Para ahora partir con el Señor. Pero es una transición que tenemos que vivir. Es así. Ahora la pregunta es, cuando venga el momento, ¿cómo nos presentaremos nosotros? ¿Vivimos nuestra vida o realmente nuestra vida se expuso al servicio de Cristo? Es así. Hay gente que entiende que ser cristiano es ir a la iglesia. Hay gente que entiende bien que ser cristiano es servir a Cristo, es vivir para Cristo. Es así. Es vivir para Cristo. Y son cosas tremendas que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque es lo que Dios da. O sea, Dios es Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, en el momento que quiera. Él puede cambiar un lamento en baile. Él puede cambiar un gozo en tristeza. Él puede llevar una vida a la muerte y de la muerte lo puede convertir en vida. Él es Dios. Él es Dios. Vemos ahí el valle de los huesos secos en Ezequiel, en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Como el Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos vivirán. Aleluya. Esos huesos empezaron a llenarse de tendones, de carne, y empezó a levantarse un ejército allí en gran manera. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vida. Él es la vida. Así predicó nuestro Señor. ¿Sí? Es cuestión de entender uno como creyente. Cuando Dios dice que conocimiento de Dios más que cualquier sacrificio, está hablando de que nosotros conozcamos lo que Él pide de nosotros, lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Cuando Dios llevó a Israel y lo puso a dar vuelta en el desierto, Dios quería que ellos entendieran, al pasar una y otra vez por obras iguales, que entendieran lo que era eso y que eso era pérdida de tiempo, que había algo más grande para ellos y era quien iba con ellos. ¿Quién iba con ellos? El Señor. El Señor, porque hay gente que se viene a la iglesia pero no tienen comunión con el Señor. No viven con el Señor. Hay gente que quiere estar remolineando, dando vueltas, otros hablando en lengua. Está bien, hazlo, pero que tu comunión íntima sea con Él, Señor. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es el que da vida. Él es el que nos guía y nos dirige. Y dice que es una bendición, dice el predicador. El predicador dice ahí en Eclesiastés 2, él dice, Eclesiastés 2, él dice en el versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, no hay algo tan bueno para uno como es esto. ¿Qué es bueno para uno? Dice él, que el hombre coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Se ve? Porque hay gente que trabaja y trabaja, pero su alma, su vida no se alegra en su trabajo. ¿Y qué es esto de alegrarse en su trabajo? Ay, yo me alegro porque trabajo mucho. No. O sea, que yo de mi trabajo disfruto. ¿Se ve? Yo de mi trabajo me aprovecho. ¿Se ve? Y esto es una bendición. Esto es una bendición.
Porque dice Salomón que esto es un don de Dios. Porque hay gente que Dios les da el trabajo de acumular para dárselo a que le agrada a Él. Hay gente que vive en su vida acumulando y después eso lo va a disfrutar otro que agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo Salomón. Se ve porque están acumulando allí porque Dios le dio fue ese trabajo. O sea, Dios lo dejó en la vanidad de vanidades. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. Eso dijo el Señor. O sea, que nosotros debemos, es un deber nuestro tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dárnosla. Jesús vino a darnos esa vida abundante para que nosotros la vivamos. Pero ¿cómo se vive esa vida abundante? Solamente sabiendo que hay que ponerla. Esto es tremendo. Mira que el impío, cuando está atesorando, él está atesorando porque él cree, él tiene expectativas de acuerdo a eso que él atesora. Así es el ser humano. El ser humano hace cosas y reúne y esto, y tiene proyectos, tiene visiones. Dice Santiago, hablando de esto, dicen algunos, iremos para allá, haremos negocio y esto. Y Santiago dice, necios, ¿qué saben ustedes que será el día de mañana? Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, haremos esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque no entienden, así es el ser humano. Jesús dice que había un hombre que había acumulado mucha riqueza y se dijo a él mismo, oye, bueno, ahora sí voy a disfrutar. Y ahora sí me gozaré en todo lo que tengo y me diré a mí mismo, alégrate porque tienes mucho. Construiré lagares y tendré todos mis frutos resguardados para que mi alma disfrute todo el tiempo que le queda. Y Dios le dijo, necio, ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes si hoy mismo vienen por tu vida? Y esto es tremendo, esto es tremendo. Por eso esto hay que entenderlo. Porque viene de la mano de Dios. Pero ¿dónde están las obras de Dios? Nosotros los creyentes sabemos que las obras de Dios están en Jesucristo. Por eso es que esta bendición, este disfrute, este gozo, este saber que todo lo que nos viene a nosotros es provisión, bendición y abundancia, es porque sabemos que Cristo está con nosotros. Amén. ¿Y por qué está Cristo con nosotros? No, Cristo no está con nosotros porque un día nos dio un papelito. No, Cristo está con nosotros porque nosotros creemos en Él. Y esto es hablando de la fe en el sentido correcto, activa. Creemos en Él todos los días, las 24 horas del día. No somos cristianos nada más los domingos o nada más cuando vamos a leer un rato la Biblia. Somos cristianos las 24 horas del día. Todo lo que hacemos en nuestra vida está en el consejo de Dios. Todo lo que vamos a practicar, lo que no hacemos, decimos porque Dios no le agrada, no lo hacemos. Así vivimos, porque nuestra vida la pusimos a los pies de Cristo. Amén. O sea, la perdemos, que es lo que está diciendo Jesús, para ganarla. Perderla, aquí no está hablando en un sentido que está hablando de que tú la entregas para ganarla. Pero el que quiere ganarla, porque dice, uy, no, tengo que hacerla esto, pues tengo que disfrutar, dijo Jesús, la perderá, la perderá. Y aquí está la diferencia, aquí está la gran diferencia del creyente. Y este era el privilegio de Salomón. Salomón dice, yo no tengo mayor gozo de que yo disfruté esto, yo tuve esto, lo otro, este es todo mi trabajo, este es mi faena, esto es lo... ¿Por qué? Porque eso se lo dio Dios. Eso se lo dio Dios. Dios le dio a él esa facultad de disfrutar todas las cosas, de vivirlas. Él en su sabiduría entendió que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Él lo entendió. Es así. ¿Por qué? Porque él veía cómo las personas ocupaban su trabajo en estas cosas. ¿Y cuántas veces nos vemos con mucha tristeza? Gente que mueren enferma, gente que terminan muriendo porque no se fueron a ver, porque estaban haciendo esto, porque estaban trabajando y esto, y perdieron sus vidas porque no entendieron que había algo más importante para ellos. Para eso viene Cristo.
Por eso a Cristo, cuando Cristo andaba por allí, a él le decían engañador. Le decían engañador a Jesús. ¿Por qué decían que Jesús era engañador? Porque llevaba mujeres que iban alrededor de él y las mujeres con sus bienes, dice Lucas, que los sostenían, mantenían el ministerio del Señor. Entonces le decían engañador al Señor, como decirle aprovechador, pues te aprovechas. Y no entendían que él pudo haber hecho con su vida otras cosas, pero él escogió su vida para servir al Padre. Él escogió su vida para vivirla, para hacer la voluntad del Padre. Por eso Él es el camino. Él es el camino. Nosotros debemos imitar sus pisadas y vivir nuestras vidas para buscar de hacer lo que agrada a Dios. Porque claro que hay proyectos, claro que hay cosas, negocios donde podemos meternos, inmiscuirnos, sí, pero nosotros cuando estamos con Cristo militamos. Y el que milita como soldado no se enreda en los negocios de la vida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque dice el mismo Pablo a Timoteo, con la finalidad de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Él nos llamó a nosotros como soldados, para que viviésemos para Él, para que lo que hagamos sea para Él. Y esta es la diferencia. Por eso el cristiano en el mundo es alguien que va en contra de la corriente. La corriente del mundo va en un sentido. Y todo aquel que no cree en Dios va en el sentido de la corriente del mundo, porque esto es lo que han aprendido, esto es lo que creen que es bueno, esto es lo que tienen por grande, en gran estima, y esto es lo que seguirán. El creyente no, el creyente entendió, dice que el reino de los cielos es como una perla que encontró un hombre y vendió todo lo que tenía para adquirir esa perla. ¿Por qué? Porque tiene esto por grande. El reino de los cielos es algo grande, él creyó a eso. Y ahora esto es lo grande para él. Así es el creyente. Nuestra vida cambió a otro ritmo. Pero tenemos que entender bien. No podemos perder nosotros nuestro tiempo. Las cosas que tenemos, Dios nos las da para disfrutarlas. Pero no para que esas cosas se enseñoreen de nosotros. Recordemos que cuando el Señor creó a Adán, le dijo, señorea sobre todas estas cosas. Es así, señorea sobre todas estas cosas. Y cuando vemos a Jesús, la característica de Jesús era que señoreaba sobre todas las cosas. Esa era su característica. Jesús llegó y señoreaba sobre todo, Señor de todo. Por eso dice que el primer hombre es el terrenal, Adán, y el segundo es el espiritual, el Señor. Él señoreó sobre todo. Y así hemos de ser nosotros. Nosotros no debemos dejar que lo material nunca señoree sobre nosotros. A veces cosas que necesitamos. Dijo Jesús que el Padre sabe que la necesitamos. Pero tú no puedes dejar que eso señoree sobre ti. Porque la codicia quita la vida a los que la poseen. O sea, aquel que posee codicia pierde su vida. O sea, nosotros debemos entender que codiciar es amar algo más de lo que se debe amar. Eso es codiciar. Codiciar es darle algo no permitido a una cosa. ¿Se ve? O sea, esto no es permitido amarlo, tú no debes amarlo. Esto es permitido amarlo hasta cierto punto. Hasta ese punto tienes que amarlo. El ir más allá, ya ahí entra la codicia. ¿Se ve? Eso nos roba la vida, nos la roba. ¿Sí? Da tristeza que a veces Dios bendice a personas y las personas convierten las bendiciones en maldiciones. ¿Cómo puede hacerse? Sí se puede hacer. Dios les daba el trigo a Israel y Israel iba y se lo ofrecía a Moloc. Dios era el que le daba el trigo y ellos iban y hacían tortas a la reina del cielo. ¿Por qué? Si era Dios quien se lo daba, o sea, la bendición que Dios le daba, las convertían en maldición. Y hay mucha gente así, porque no entienden que lo que Dios nos da, Dios nos los da para que lo disfrutemos.
¿Y cómo podemos disfrutarlo? De una sola manera, señoreando sobre esas cosas. ¿Se ve? Nunca esas cosas sobre ti. Nunca, no, Señor. Nunca. Tú no puedes dejar que algo que es material te robe el sueño. No. Tú no puedes dejar que algo que es terrenal te quite tu tiempo. No. No, porque tú eres de Cristo. ¿Se ve? Tú eres de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros los de Cristo, al Señor es a quien servimos. Amén. Nosotros servimos al Señor. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. O sea, nosotros no podemos dejar que las cosas terrenales nos quiten, nos roben a nosotros nada. Porque Cristo vino a hacernos libres. Y donde hay libertad, allí está el Espíritu del Señor. Donde hay libertad. O sea, él no va a estar donde no hay libertad. No, porque cuando hay libertad es precisamente porque Él está. Él es el que produce la libertad, porque Él vino a hacernos libres. Él vino a liberarnos, a romper las cadenas, a sacarnos del cautiverio. ¿Y cómo lo hace? Dándonos a nosotros cosas que hombre no ha visto, o sea, cosas espirituales por las cuales esperar y vivir. Y vivir. Y esto es diferente, hermano. En todo sentido. Lo que pasa es que muchas veces decimos que creemos a Jesús, pero no creemos en sus palabras. No creemos en sus palabras. Jesús dijo a sus discípulos, mire, busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les añadirán. ¿Cuántos viven así hoy? No, la gente sí, yo creo en Dios, pero hay que buscar las cosas también terrenales. No, eso no fue lo que predicó Jesús. Jesús dijo que todas estas cosas vendrán por añadidura. Y Él las añade porque Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro trabajo. Que las cosas de Dios sean establecidas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro lugar donde estamos, que sean establecidas las cosas de Dios. Por eso Josué dijo, escojan ustedes quienes van a servir, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo estoy seguro que la voluntad de Josué era que no solamente su casa, sino que el vecino, el otro que estaba allá, que todos sirvieran al Señor. ¿Y cómo él iba a hacer eso? Simplemente como Dios quiere que se haga. Tú no puedes forzar a nadie a servir a Cristo, pero tú sí puedes hablar de Cristo. Porque Cristo es aquel que toca los corazones. Cristo es aquel que cuando su palabra sale, esta palabra verdadera que Él habló, esta palabra verdadera que está escrita, Él toca los corazones para que las personas se vuelvan a Él, para que las personas lo busquen. ¿Se ve? Pero esto sucede cuando hay gente de verdad que es persistente en las cosas de Jesús, que persiste, gente que persevera, que continúa, que toma. Porque cuando Jesús dijo el que llama se le abrirá, no es un llamar sencillo, no es un llamar simplemente, ay, yo llamé, no me abrieron y me voy. No, no. Cuando está hablando llama es aquel llama como Pedro cuando llamaba a la puerta y aquella muchachita que lo escuchaba y no abría la puerta. Ahí estaba Pedro insistiendo y tocando la puerta, llamando. Ese es el llamar que el Señor abre. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo nosotros, que nosotros por medio de las situaciones que estemos viviendo en el tiempo podemos dejar de llamar. No, al que llama se le abrirá. Esta palabra nos está dando a nosotros una seguridad para que sigamos insistiendo en llamar, porque Él va a abrir. Él va a abrir. Y cuando Él abre, las cosas suceden. Las cosas pasan cuando el Señor abre. No porque usted es perfecto, sino porque usted insistió, porque usted perseveró, porque usted creyó. Porque nadie puede llamar e insistir si no cree. Es así. Israel, porque Israel se desvió a las cosas terrenales porque no iban por fe. Iban como haciendo obras que estaban en la ley. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Romanos. O sea, ellos iban haciendo obras que estaban en la ley. No iban tras Jesucristo, no iban tras Dios por la fe. Entonces tropezaron con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la única manera de ir a Jesucristo es por fe. No tratando de hacer cosas que están ahí en la ley. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve con gente
que le crea. Ojo, cuando hay gente que le cree, esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted conoce a alguien de fe porque cuando habla usted escucha esta palabra. Uy, este es alguien de fe. Claro que sí. Porque hay gente que dice, no, yo creo y nadie sabe lo que hay en mi corazón. Sí, sí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es así. Y cuando hablamos, hablamos lo que Dios dice. Hablamos lo que Dios habla. Hablamos la vida que Dios establece. Por eso es lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando no creemos estas cosas y estamos en las cosas del mundo, hablamos de hacer las cosas como las hace la gente terrenalmente. Entonces, eso no es fe. Porque el que espera lo que ve, ¿para qué esperarlo? Pero el que espera lo que no ve, con paciencia lo guarda. Es así, nosotros obramos siempre en lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque nuestra vida en este mundo ya pereció hace rato, cuando nos convertimos al Señor. Ahora vivimos para el Señor. Y dice la palabra que nuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios. Allí está nuestra vida. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Esas son las promesas para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora es lo que Cristo dice. Y por eso no dejamos que nada de estas cosas señoreen sobre nuestra vida. Es así. Porque cuando usted deja que las cosas de esta vida señoreen sobre usted, es porque su vida realmente está fundamentada en las cosas que perecen, en lo que el predicador está diciendo, vanidad de vanidades. El hombre se afana en este trabajo, vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque el hombre perecerá y no sabe a quién dejará su trabajo, a quién dejará su labor. Es así. Pero cuando vivimos para aquel que da vida, cuando vivimos por aquel que da vida, nuestras obras son el producto de lo que Él hace. Y hay algo diferente, porque sabemos que todo lo que hacemos y lo que tenemos es por su misericordia. Es así, la cual Jonás dice que muchos abandonan siguiendo cosas ilusorias. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por los hermanos, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús.